Francisco Morazán, Johanna Bermúdez, la más votada del Partido Nacional, vea usted. Durante su campaña en las elecciones internas bailó punta y contagió a muchos. Ese ritmo lo trae en la sangre. Creció en La Ceiba, donde vendía pan y tabletas de coco para sobrevivir junto a sus padres. Además de ser una reconocida doctora, es la más votada de las mujeres aspirantes a una diputación en la reciente contienda electoral. Hablamos al grano con Johanna Bermúdez. Qué bonita esta foto. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gusto, no, gracias para nosotros siempre. Es un verdadero placer poder abrir nuestro corazón y nuestra alma a todo el pueblo hondureño, ¿verdad? Así que gracias y desde luego gracias a Dios por permitirnos ver las maravillas del día. Qué bello esta vista, ¿verdad? Así que gracias a ustedes también. Bueno, vamos al grano con las respuestas y también le permitimos al público, eso sí, les recomendamos hacer preguntas sin ofensas. Aquí la diputada electa se las va a contestar porque la primer persona que hace las preguntas es nuestro público. Nosotros queremos saber cuáles son sus orígenes. Cuéntenos. Bueno, yo nací en Santa Rosa de Juan Colón, ahí nací. Es un municipio bastante pobre, ¿verdad? Pero con mucho espíritu. Luego, a raíz de que mis padres se separaron, nos venimos entonces con mi mamá a vivir a La Ceiba. Ahí estudié toda mi secundaria y luego me vine acá a Tegucigalpa para estudiar medicina. Y la verdad es que mis planes siempre fueron irnos a vivir a Puerto Cortés con mi esposo. Pero ya estando aquí, en lo que saqué mi especialidad y participé en un concurso para poder trabajar y ya conseguí trabajo aquí. Y Dios me dejó aquí para poderle servir. Óigame, pero ¿por qué departamento fue usted? Por Francisco Morazán. Okay, es que llevo viviendo aquí más o menos 30 años. Ok, se puede, entonces eso, Sí, no es que necesita nacer no, en el lugar. No. Y además sería muy difícil porque realmente en Honduras casi todos los departamentos habemos muchos inmigrantes. Muchos somos de un departamento, pasamos a vivir a otro, etcétera, ¿verdad? O sea, y aquí en Francisco Morazán usted lo puede ver, por ejemplo, que en esta época de Navidad todo el mundo viaja, porque la mayoría somos del exterior, del interior. Sabemos que usted viene de abajo, del pueblo. Cuéntenos de su infancia. ¿Cómo usted vivió su infancia? ¿Trabajó cuando era pequeño? Uy, sí. A raíz de que mi papá se separan, ¿verdad? A raíz de que mi papá se separan, nos venimos a vivir a La Ceiba. Una madre, imagínense una madre hace muchos años con 6 hipotes, ¿verdad? Llegar sin trabajo, sin casa, sin oportunidades, huyendo de un montón de situaciones sociales que vive uno en el interior del matrimonio. Llegar a una ciudad con tantas limitaciones, obviamente eso nos pone en riesgo a todos. Mi mami vivíamos en una zona viva, entonces mi mami fue la lavandera de un lugar de albergue de muchachas por la noche y nosotros durante el día vendíamos tableta de coco, pan de coco, etc. En el colegio donde yo estuve, mientras estaba estudiando, que también fui becada por la alcaldía municipal porque estuvimos en riesgo social, ¿verdad? Trabajaba también en la cafetería. En el recreo, mientras mis compañeros estaban celebrando, yo estaba trabajando orgullosamente en la cafetería. Yo le doy gracias a Dios porque también eso me permitía que a cambio me daban mis alimentos diarios, ¿verdad? Entonces eso también me ayudaba muchísimo. Bueno, entonces usted desde chiquita le ha estado dando duro trabajando. Desde muy chiquita. De hecho, por ejemplo, en las vacaciones, cuando terminé el 6º grado en las vacaciones, trabajaba limpiando casas y le pagaban una cosa a uno, pero entonces uno lo hacía, sobre todo a los familiares, ¿verdad? Más cercanos que tenían esa capacidad, uno iba a barrer, limpiar, trapear, etcétera. O, por ejemplo, cuando ya estaba en el colegio, también en las vacaciones también trabajaba en algunas tiendas. Me acuerdo en Ceiba que había una tienda que se llamaba Centropina, que por muchas navidades yo era la responsable de envolver los regalos y ahí trabajé por muchas navidades. Así que igual todo eso me sirvió a mí para madurar, para crecer, para valorar y sobre todo para irme formando el carácter y para seguir luchando para alcanzar los sueños de uno, ¿verdad? Bueno, dicen que el Partido Nacional, no sé si es cierto, pero dicen que el Partido Nacional es como un poco elitista. ¿Cómo le hizo usted, viniendo de abajo, para meterse en ese partido? Mire, la verdad es que los planes de Dios son perfectos. Eso es sumamente importante. Y Dios le permite a uno las oportunidades y también permite que la gente lo pueda visibilizar a uno. La verdad es que yo soy una mujer muy trabajadora, ¿qué le puedo decir? Muy campechana, ¿verdad? Y la verdad es que por mucho tiempo
en el tiempo que trabajaba, me imagino yo que el partido logró identificarme y me llamó. Y obviamente los liderazgos del Partido Nacional, eso le permite a uno generar más adherencia. En este segundo tiempo, la verdad es que el liderazgo de Juan Orlando, un hombre muy comprometido, un hombre que le apuesta realmente al desarrollo de Honduras. Y realmente cuando él me llamó, desde luego yo acepté ese reto porque creo que es importante que nosotros como mujeres, como profesionales, como amas de casa, como esposas, como amigas, pasemos de un lado la crítica y realmente pongamos nuestro servicio para que nuestro país pueda ir adelante. Entonces, creo que el Partido Nacional es un partido que se ha renovado, es un partido muy abierto, es un partido muy incluyente, es un partido de oportunidades, es un partido que efectivamente anda buscando liderazgo y sobre todo jóvenes líderes que deseen contribuir al desarrollo de nuestro país. Yo creo que eso fue una gran oportunidad que me dio el Partido Nacional y de hecho creo que mi candidatura ha sido muy respaldada por toda la estructura, por toda la base, por la vieja guardia y de luego por nuestros principales líderes, Reinaldo Sánchez como presidente del Partido Nacional y desde luego Juan Orlando como líder de nuestro partido. ¿Quién la llama a usted? ¿Quién hace esa llamada para que usted entre a este partido? Bueno, la verdad es que yo la primera vez que entré fue en las primeras elecciones anteriores que yo participé en una como designada presidencial con el licenciado Miguel Pastor. Me acuerdo que Miguel Pastor me llama. Cuando nosotros llegamos de Miguel, me acuerdo que le dije, yo no sé nada de política, yo soy médico, soy madre, no sé nada de política. Entonces me dice, doctora, pero usted es muy espontánea. Y le voy a explicar que recién graduada yo de dermatología, muchos periodistas me identificaban y a mí me gusta ir a la televisión a explicar, porque yo sí siempre le he apostado al tema de educación para la salud. Entonces yo iba mucho a la televisión. Entonces le pregunté a Miguel que cómo me ven identificado a mí. Entonces me decían, doctora, es que usted cuando va a la televisión se ve que es carismática, es muy espontánea, es muy sincera y la verdad que Honduras necesita gente como usted. Y fue así como participé la primera vez. Luego, ya una vez que gana Juan Orlando en aquel entonces, me paso yo a trabajar en la parte de salud con la doctora Yolandi Batres, con el doctor Contreras, a trabajar en la parte técnica, sobre todo el sistema de salud del país. Pero igual yo llevando mi vida normal. Luego nuevamente, en este segundo tiempo, me vuelven a llamar. Aquí lo pensé muchísimo, fíjese usted. Lo pensé muchísimo porque tengo 5 hijos, ¿verdad? Tiene bastante. Tengo 5 muchachos y la verdad que para mí yo tengo bien claro mis prioridades de vida, ¿verdad? Dios, mi familia y mi salud y luego el resto del trabajo. Entonces cuando me llamaron la primera vez me acuerdo que yo le dije, no, fíjese que la verdad es que yo tengo 5 muchachos y la verdad que para mí las prioridades son mis hijos, entonces le dije que no. Pero me volvieron a insistir y me acuerdo que la ministra Hilda Hernández, que en paz descanse, yo por eso le debo un gran respeto a la señora. Ella me llamó y me dijo, doctora, necesitamos mujeres que participen, líderes, y usted es una gran líder de su comunidad, de su profesión, la conocemos como los pacientes la quieren mucho a usted, tiene que participar. Entonces me acuerdo que le dije a la ministra, yo tengo 5 muchachos, y para mí están pequeños y para mí eso prioridad. Doctora, usted los pondrá con usted y así fue, ¿verdad? Y fue así entonces que la ministra Hilda me insistió tanto y acepté participar, ¿verdad? Acepté el reto y siempre con la guía del Señor y obviamente con el asesoramiento de mucha gente. Bueno, aquí ya tenemos comentarios en las redes sociales, no los podemos obviar porque esa es la gente la que pregunta. Tenemos a Vanessa Bustillo, ya dice la mejor. Ramiro, muchísimas gracias por escribirnos. Daisy, Mary Paz. Y está Mario Castañeda, dice, pregúntele por qué dejaba de dar clases por andar el proselitismo en la Ceiba. Uy, bueno, ¿quién habló? Castañeda. Mario Castañeda. No, fíjese que siempre es bueno estos espacios para poder aclarar algunas situaciones, ¿verdad? Yo efectivamente soy catedrática universitaria, pero llevo 3 años de permiso fuera. Entonces, siempre es bueno que los jóvenes no utilicen estos espacios para denigrar o para desmeritar, siempre es importante eso. Igual lo felicitamos al joven, nunca hice proselitismo en Ceiba, ¿verdad? Nunca, porque siempre fue candidata por Francisco Morazán, ¿verdad? Creo que sí es importante que dejemos la crítica y empecemos a construir y generar propuestas. Yo les digo a todos mis seguidores, amigos, compañeros, sobre todo jóvenes, que necesitamos propuestas porque solamente construyendo juntos en hermandad, en unidad, vamos a sacar Honduras adelante. Y solamente nosotros lo podemos hacer. Bueno, ¿y por qué usted deja la docencia, su carrera de médico, por política? Bueno,
Mi carrera de médico no la voy a dejar. Le voy ¿A qué decir hora que va a no, atender? definitivamente. Yo hago guardias, las guardias solamente son en las noches, eso es uno. Dos, mi consulta la daba a las 5 de la tarde. Aparentemente las actividades del Congreso son en la tarde, entonces mis planes son pasar a dar mi consulta por la mañana. Esos son mis planes, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Mi consulta en la mañana, luego dedicarme al Congreso en la tarde. Todo va a depender lo que diga primero Dios y luego ver la actividad del Congreso. No voy a dejar mi consulta en el nombre de Jesús porque aparte que amo mi profesión, realmente es mi sustento, ¿verdad? Y a eso me voy a dedicar. Eso uno. Y por la docencia, porque como ya una vez me metí en la parte política, necesitaba más tiempo, desde luego, y además que estaba enfrente de una institución, necesitaba más tiempo, por eso fue que decidí, como toda mujer recta, honesta y transparente, pedir permiso a la universidad y dedicarme a esa, con más tiempo y con mayor compromiso a esa parte. ¿Por qué meterse en la política? ¿Cuál es su objetivo? Yo creo que primero, en nuestro paso por la vida uno debe dejar huella, ¿verdad? Eso es uno. Segundo, creo que Honduras necesita liderazgo, necesita propuestas, necesita jóvenes constructores y yo me considero una mujer constructora, una mujer de propuestas, una mujer de retos, una mujer que sí puede llegar a aportar algo al desarrollo de nuestro país. Entonces yo creo que, insisto, siempre es bueno dejar a un lado la crítica y ver qué podemos hacer. Entonces yo creo que esta gran oportunidad me va a servir para poner al servicio del país todo lo que el país ha aportado en mi formación académica, porque creo que el país ha aportado muchísima información académica y la verdad es que Dios nos pone en esta tierra para servir. Y por eso me decidí apostar a esto. ¿Aspira a ser presidente? Fíjese que los planes de Dios son perfectos, la verdad los planes de Dios son perfectos, hay que ir entregándole todos nuestros planes constantemente a Dios y lo importante es siempre buscar espacios para poder servir. Bueno, muchas personas se están preguntando, bueno, hay crisis, ¿qué se menciona a lo interno del Partido Nacional? La OEA o el secretario de la OEA está diciendo que se repitan las elecciones. ¿Ustedes qué consideran? ¿Qué dicen ante esto? Bueno, sí le puedo decir que el Partido Nacional es el más grande de Honduras y de Centroamérica. Es el más organizado. La mejor estructura de los partidos políticos actualmente en Honduras es la del Partido Nacional. Estamos muy, pero muy organizados. Y tenemos grande liderazgo. Juan Orlando Hernández, un muchacho, un joven, un hombre muy comprometido con el desarrollo del país. Y sobre todo lo que me encanta del presidente Juan Orlando Hernández es un hombre que escucha y luego él toma su consenso. Uno, y luego tenemos a Reinaldo Sánchez, que también es presidente del Partido Nacional, también otro líder, valor, ejemplo, y tenemos otro liderazgo como el alcalde Tito Asfura, como Ricardo Álvarez, tenemos otro liderazgo en nuestro Partido Nacional. Entonces, tenemos un partido muy, pero muy, muy unificado, muy unido, y tenemos bien claro hacia dónde queremos llevar Honduras. Indudablemente, sabíamos que las elecciones iban a estar, de hecho, en todas las veces que participamos en las reuniones sabíamos que el gane iba a estar con un margen entre 5 y 10%, un margen corto, siempre supimos eso, ¿verdad? Porque evidentemente el Partido Nacional se fue solo, los otros se unieron varios partidos para enfrentarnos y sabíamos que siempre teníamos las encuestas donde siempre daban como ganador a Juan Orlando Hernández y que el margen iba a ser bastante corto y se demostró. Luego con el tema de la OEA, mire, qué interesante ha sido que muchos presidentes ya han reconocido el triunfo de Juan Orlando Hernández. La misión de observadores de la OEA, mire, claramente ha demostrado, ha dicho que no ha habido dolo en todo este proceso. No ha habido dolo. Y eso es bien interesante. Y Almagro, en realidad, ha estado opinando más en forma personal. Recuerde que él solamente es el secretario general de la OEA, pero la OEA la compone por un consejo directivo que hasta ahorita no se han reunido en relación al tema de Honduras. Entonces, lo cierto es que la misión europea, de hecho, la misión de observadores, de hecho, ayer también tuvieron una muy buena disertación en CNN, donde sí mencionaban claramente que las recomendaciones, el Partido Nacional siempre ofreció respuesta a todas las recomendaciones que había hecho la misión de observadores y fue el que siempre dijo, aquí están las pruebas, ¿verdad? No así los otros partidos de oposición. Sin embargo, creo que llegamos en un punto donde aquí lo más importante es, no es tanto el triunfalismo, sino unirnos todos, construir todos, tomarnos de la mano y seguir avanzando.
porque lo cierto es que esta es nuestra tierra. Al menos yo no tengo para dónde ir. No sé, hay otros Sí. que de repente pueden agarrar un vuelo e irse. Sin embargo, yo aquí tengo mi patrimonio, aquí tengo mi familia, aquí he construido. Yo creo que es importante que ahora juntos todos nos agarremos de la mano y busquemos la ruta y construyamos. Porque siempre digo yo, si cada partido político tenía como interés el desarrollo de Honduras, ¿por qué no dialogamos? Si cada partido político tenía como interés el desarrollo de Bueno, Honduras. Salvador teníamos Nasralla que dice avanzar. que está dispuesto a dialogar. Bueno. Habría que ver, porque ayer Mel Zelaya puso 3 condiciones, entre ellas que reconozcan que Salvador Nasralla ganó las elecciones. Yo creo que ante cualquier conflicto, aún en las guerras más sangrientas que uno no se imagina puede haber solución, la única forma de solventar es dialogando, ¿verdad? Con estrategia, dialogando, donde tengamos claro un objetivo común. Y aquí el objetivo debe ser Honduras. El objetivo debe ser sencillamente Honduras, y como hermanos, como hondureños, como amigos, como vecinos, como primos, como los hondureños que realmente somos en este país, tenemos que agarrarnos de la mano. Es el momento de la unidad, es el momento de la hermandad, es el momento que juntos construyamos la Honduras que todos soñamos. Es Honduras justa, es Honduras de oportunidades, es Honduras incluyente, es Honduras donde todas y todos contemos. Y únicamente lo vamos a lograr si juntos nos agarramos de la mano y avanzamos. Bueno, vamos a salirnos de este tema porque ya vamos a regresar, porque este tema realmente mucha gente quiere saber su posición sobre el supuesto fraude, sobre qué está pasando, sobre la opinión del Partido Nacional, pero también aquí la gente me está preguntando sobre el baile de punta que usted hizo, realmente si sabe bailar, me están preguntando. Oh, yo soy una mujer completa, gloria a Dios, mire, yo soy una mujer completa, soy una madre, una esposa, una cocinera, soy una profesional, en realidad yo soy una mujer común y corriente como cualquier mujer de nuestro país. Me encanta bailar, ¿verdad? ¿De verdad sabe bailar punta? Claro, me ¿O encanta. solo fue para el video? No, olvídese, me encanta bailar. Y si le contara la historia de video, pero bueno, a mí me encanta Cuénteme bailar. la historia. Me encanta, no le quiero ni contar la historia de video. No, sí, porque no me demuestra, vaya. No, aquí podemos bailar, usted, podemos pero aquí bailar. no tenemos música, no tenemos el espacio adecuado. ¿Usted qué dice? Aquí nos paramos y bailamos, que para eso somos buenos. ¿Verdad? No, hombre, sí, con gusto, No. Ella, al finalizar el programa, yo sé que me va a enseñar. Salimos bailando. Me va a enseñar. Ay, claro que sí. Ella me va a enseñar cómo bailar. Pero antes aquí la gente ya me sigue preguntando sobre el tema electoral y me preguntan sobre su opinión, las tomas. La gente dice tenemos que salir a las calles a defender. Bueno, la verdad es que, mire, las protestas es un derecho, de hecho está en la Constitución, un derecho de cada cual. Pero hay miles de formas de protestar, miles de formas de protestar. Pero si nos respetamos el derecho a la libre circulación, sin destrucción, porque mire, todo esto ha generado millones de pérdidas. Fíjense que le voy a contar, tengo ahorita un familiar en Tela, la verdad que venía de Ceiba, se tardó de Ceiba a Tela como 8 horas anteayer, y sigue todavía varado en Tela, no puede llegar a Tegucigalpa. Y eso, hay mucha gente, usted va a la terminal de buses y hay mucha gente que quiere irse a Trujillo, a la costa norte, y no han podido avanzar. Y todo eso, y de hecho también hay gente que ya tenían reservaciones para los hoteles, etcétera, y eso va a generar grandes pérdidas, y no es una pérdida ni para el Partido Nacional, ni para el Partido de la Alianza, ni para Salvador, ni para Juan Orlando, es una pérdida para Honduras. ¿Usted Es una cree pérdida económica para Honduras. que contar los votos podría, no sé, la sociedad estar un poco más tranquila? Porque ahorita yo siento que están, no creen. Mire, fíjese que a propósito de haber sacado epidemiología, mire, fíjese que si usted recuerda, inicialmente nuestros amigos de la oposición inicialmente pidieron que se revisaran las 5,000 y pico de actas del Partido Nacional y sugerencias también que fueron respaldadas por observadores internacionales. Y el Partido Nacional dijo, aquí estoy, presente. E inicialmente lo que se tenía que hacer era únicamente revisar las actas. El Partido Nacional dijo, no, cuenten voto por voto. Y fíjense usted, los organismos internacionales, por ejemplo la misión de observadores de la Unión Europea, los de la OEA, hicieron también ellos su propio muestreo. Fíjese que
como los de la oposición también llevaron sus actas, igual los demás partidos hicieron un muestreo, hicieron 377 actas de cada muestra que llevó cada partido, y pueden ver ahí que en cada una en la que llevó la alianza ganó Juan Orlando. La que